En el libro de Proverbios encontramos mucha sabiduría, escrito la mayoría de ellos por el sabio Salomón, que algo sabía acerca de la vida, no solamente por sus aciertos, sino también por sus errores. Y él dice en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 24, esta verdad: el camino de la vida es hacia arriba. ¿Qué puede significar esta declaración, esta verdad? Estar con Cristo es mejor. ¿Estar con Cristo es mejor? Muy bien. Que si nos enfocamos en las cosas del cielo. El camino de la vida es hacia arriba. Exactamente, porque el mismo texto dice que el camino de la vida es hacia arriba para el sabio, pero para el necio dice que abajo está el sepulcro, está la tumba, está el Seol. El camino de la vida es hacia arriba. Nos propone en primer lugar la idea de que vamos ascendiendo, que no nos quedamos en el mismo lugar. No es que miramos ese camino y nos quedamos quietos, estáticos. Nos propone caminar ese camino, nos propone andar por él, avanzar, ir ascendiendo a otros niveles. Hace muchos años hicimos una excursión, un gran grupo que vinimos de Buenos Aires, cuando estábamos en Buenos Aires nosotros, y fuimos a San Martín de los Andes. Hay un hotel allí que se llama Pichi Traful, que está administrado por una institución cristiana. Algún año tendríamos que hacer un viaje así. Éramos 80 personas que veníamos de Buenos Aires y estuvimos una semana allí. Era un retiro espiritual con muchas actividades recreativas. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Y una de las propuestas que había para un día es subir al Cerro Farner. No sé cuántos de ustedes lo conocen. Son 2100 metros. Y es hermoso, y además la gente del lugar te dice que es hermosa la cumbre, que hay una vista impresionante desde ese lugar. Había un poco de nieve y además hay manantiales, hay agua allí, que es agua mineral en su estado más puro. Entonces todos teníamos ganas de ir, pero había que pensarlo bien, porque el camino era hacia arriba y era dificultoso. Una dificultad media, dice. Para nosotros muchos de nosotros era una exigencia, y yo todavía no había sido operado del corazón, tenía algunos temores por el tema cardiológico, pero habían dos médicos en el grupo. Entonces uno de ellos, amigo mío, me dice: vos quedate al lado mío, y empecé a caminar. Le pregunté, y empecé a caminar, y de pronto llegué a un punto donde se me terminó el aire, y le dije: no doy más. Y me dijo: quédate ahí un ratito, vas a cambiar el aire, vas a recobrar las energías, y yo te espero. Dicho y hecho, increíble. Recuperé el aire y empecé a caminar otra vez, y llegué a la cumbre, y a algunos que tenían mejor estado físico que yo, le costó muchísimo más que a mí. Así que recuerdo esto como una gran hazaña para mí. Pensé que estaba escalando el Himalaya, para mí era algo parecido a eso. Y la verdad que valía la pena. Desde ese lugar el paisaje era maravilloso. Te querías quedar ahí todo el tiempo. Y además tomar agua fresca allí fue una experiencia inolvidable. Pero había que subir. Si yo no subía, me perdía esa experiencia. Y saben que la vida cristiana, la vida de fe, es una experiencia. Y a veces nosotros podemos mirar a otros y decir: ¿cuánto ha crecido espiritualmente? ¿Cuánto conocimiento tiene? ¿Cuánta experiencia de vida? ¿Cómo ha desarrollado la fe? ¿Cuánto ha caminado en el camino cristiano? Y uno dice: me gustaría llegar a ese lugar donde esa persona ha llegado, porque te habla desde otro lugar, desde algo que ha experimentado en su corazón, en su alma, permanentemente en ese transitar con Jesús. Precisamente porque Jesús nos propone un camino. Seguirle a Él es transitar un camino. No es quedarnos quietos, no es estar estáticos, no conformarnos, no quedarnos al pie del cerro mirando cómo otros suben, sino es decidirse a andar. Es ser desafiados a vivir
en otro nivel espiritual. Y sabe que la palabra de Dios nos lleva por ese camino de aspirar a crecer espiritualmente. ¿Cuánto sé hoy del Señor? No solamente de la Biblia, no solamente de la vida de oración. ¿Cuánto sé más del Señor? ¿Cuánto más le conozco a Él? Pablo, que tenía conocimientos tremendos para aquel entonces, de lo que era la filosofía, la teología, de todo tipo de conocimientos que asombraba a aquellos que le oían. Era un maestro, un rabí, tenía muchos conocimientos. Y él, cuando escribe en Filipenses 3, dice, bueno, todos esos conocimientos que yo tengo, todos esos títulos que yo tengo, dice, para mí es como basura, porque tengo otro desafío en mi corazón. ¿Cuál es el desafío? Conocer más al Señor. Tremendo esto, ¿no? Cuando yo veo la vida de Pablo y leo acerca de él, de cómo pensaba, cómo enseñaba, cómo vivía, lo veo como que él está en la cumbre y yo estoy acá gateando, tratando de ascender el camino de la vida. Y en esta noche, ¿por qué hago esta introducción? Porque en esta noche la propuesta es esa. Ustedes, cuando yo estuve ausente, por unos cuantos días, vino Marcelo Martínez aquí a compartir la palabra, ¿recuerdan? Sí. Y Marcelo Martínez comenzó compartiendo la palabra en Romanos 12, 1 y 2. Y estuvo tratando temas acerca de la vida consagrada, de cuando uno se rinde al Señor, lo que terminamos de cantar. Cuando uno se rinde al Señor. ¿Saben? Hay dos cosas importantes en la vida cristiana. La primera y fundamental es la conversión. Cuando yo entiendo que Jesucristo murió por mí, lo recibo en mi corazón como mi Salvador, creo en Él, me convierto en un hijo de Dios, me convierto a Cristo, comienzo una vida nueva. Eso es la conversión. Ese es el primer paso. Recibo a Cristo. Pero Dios me llama a que dé otro paso. Y este otro paso es precisamente lo que ha estado meditando Marcelo, que es cuando uno se entrega al Señor, totalmente, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el primer paso es cuando yo recibo a Cristo. El segundo paso es cuando yo digo, yo quiero vivir la vida cristiana siguiendo a Cristo, ya no solamente como un mero creyente, sino como un discípulo, aquel que realmente asume y acepta el desafío de crecer en la vida espiritual y de no detenerse, de seguir avanzando, de seguir creciendo. Entonces yo quiero volver a este pasaje de Romanos capítulo 12 para volver a leerlo otra vez, para ver de qué se trata esto de vivir en otro nivel. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, hasta aquí es lo que ustedes llegaron con Marcelo en la meditación, ¿no es cierto? ¿Qué sigue a continuación? ¿Y por qué Pablo propone esto? Fíjense que allí hay una motivación fundamental en el corazón del verdadero creyente en cuanto al deseo de seguir a Jesús, de avanzar en la vida cristiana, de crecer, de seguir dando pasos hacia adelante, y son las misericordias de Dios. Dice Pablo, yo les ruego por la misericordia de Dios, por las bendiciones que Dios te da, porque Dios es bueno en su trato con vos, porque Él lo dio todo por vos, porque te ama, por esas misericordias infinitas de Dios, que te perdona, que te comprende, que te ayuda, que te sostiene, por esas misericordias, en respuesta a la misericordia de Dios, entregale tu vida, entregale tu vida. Alguien dirá, ¿qué significa entregar la vida? Que voy a tener que renunciar a todos mis bienes, que voy a tener que renunciar a mi profesión, a mi negocio, que tengo que hacer. No, porque todo lo que vos tenés se convierte en un instrumento en este camino de rendición a Dios. Dios no te va a pedir nada, no te va a sacar nada, absolutamente nada, sino que hay un momento en que uno dice, yo quiero vivir para Dios,
con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo esto que Dios me ha permitido tener, pero yo quiero entregarlo al Señor, servir al Señor, entender que nada es mío, que todo lo tengo prestado y que eso también yo puedo usarlo para Dios, de distintas maneras, aprovechando distintas circunstancias. Cuando uno vive para Dios, las 24 horas del día está caminando hacia arriba, andando hacia arriba y convirtiendo todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que hace en un servicio a Dios. Entonces sigue el texto así, vamos a leer, dice versículo 3, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Versículo 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el que dirige, o si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso de la vida cristiana es no solamente ser salvos en Cristo, sino también servir a Cristo. Y lo que Pablo está diciendo acá es, cada uno de ustedes puede servir a Cristo. Cada uno de ustedes. El servicio al Señor no ha sido delegado en un grupito de personas, sino a toda la iglesia. Y es importante reconocernos como parte de una congregación, donde cada uno de nosotros está ocupando un lugar, y desde ese lugar servir al resto. Y pone aquí el ejemplo del cuerpo humano, de nuestro cuerpo, con distintos miembros, diferentes miembros. Cada uno de nuestros miembros cumple una función. Todos llegamos aquí y nadie ha llegado con un brazo dormido. A veces se nos duerme el pie, pero nadie llegó con un brazo dormido. No voy a decir con una oreja sorda, porque sí, algunos llegaron con la oreja sorda. Y no voy a decir con la vista corta, porque también otros llegamos con la vista corta. Pero todos nuestros miembros están con nosotros, vinieron con nosotros, somos nosotros. Si nosotros aprendemos a mirar la iglesia de esa manera, cambiaremos el paradigma de que la iglesia es una estructura donde hay un tipo que nos habla todos los domingos y una chica, todas chicas lindas acá, que dirigen la primera parte, y después yo saludo a 3 o 4 y me voy. No, eso no es la vida espiritual. Eso no es la vida espiritual. La vida espiritual es la vida que vivimos cada día de la semana en relación a los demás. Y entonces vamos a ver que para servir nosotros tenemos algunos requisitos en esta palabra que hemos leído y los voy a señalar. 3 por lo menos. En primer lugar, hay una condición para servir. Yo quiero servir al Señor. Hay una condición. Recuerdo en pandemia, vieron que cómo miramos series, ¿no? En pandemia. Hoy ya no tenemos tiempo. Pero yo veía una que se llamaba New Amsterdam, que era una serie sobre un hospital. ¿Alguno la vio? ¿Sí? Bueno, asume un nuevo director en ese hospital y era muy joven. Y él tenía un lema en su vida. Y su lema en su vida era siempre decir, ¿cómo puedo ayudar? Y llegaba a los distintos sectores del hospital, era uno más. No llegaba desde el lugar del director, sino llegaba desde el lugar del compañero que tenía una responsabilidad. Y ante cada situación, él siempre decía, ¿cómo puedo ayudar? Instaló ese pensamiento en el resto del equipo. Porque ese era su lema.
Ese era su motivo. Él sentía que él estaba para ayudar. Estaba en un lugar de liderazgo, de dirección. Pero lo principal en su vida era cómo puedo ayudar. Siempre me quedó grabado este concepto, porque realmente es un principio de vida que nosotros podemos aplicar. Y aquí la primera verdad acerca del servicio es la condición para servir. Fíjense lo que dice así el versículo 3. ¿Lo leen conmigo? Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. En una palabra, ¿cómo definirían esto? Humildad. Exactamente. Primer requisito, primera condición si queremos servir. Humildad. No creernos más, ni creernos menos. Pensar de nosotros mismos con moderación. Porque si hay algo que puede empañar todo lo bueno que hagas, todas las habilidades que puedas desplegar, es el orgullo, es el ego, el egocentrismo, es el creernos más que otros. Y a veces hay personas que viven de esta manera y creen que arremangarse para lavar un plato cuando tenemos una actividad en la iglesia es para otro, no es para mí. Yo estoy para otra cosa. Cuando yo pienso así, estoy desenfocado totalmente. El Señor dice, no, tenés que ser humilde. Tenés que aprender a pensar de sí mismo con moderación. En otra versión dice con cordura. Pensar bien de vos mismo. No tener una estima más alta de la que tenés que tener, ni tampoco menos. No te creas más, ni tampoco te creas menos. Sos lo que sos, porque Dios te ha hecho así. Entonces, ese es el punto de partida. Ser humildes si yo quiero servir al Señor. Ser humilde. Y a veces en pequeños detalles uno ve cómo la persona está dispuesta a hacer cosas, no porque le agrada, sino porque tiene esa predisposición al servicio. Y a mí me encanta ver cuando veo a personas que están sirviendo y que de pronto no es la actividad que ellos desarrollan en la semana, sino en la iglesia son lo que son, despojándose de todo lo que tengan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es humildad. Eso es sabernos iguales a todos los demás y que nosotros podemos servir a todos los demás, aún en pequeñas cosas. Pero eso parte de tener un corazón humilde para servir a Dios. Entonces, debemos cultivar en primer lugar la humildad. A veces nosotros podemos decir, no, eso no lo voy a hacer yo. ¿Y por qué no lo vas a hacer? La humildad de corazón. En segundo lugar, si queremos nosotros ascender a otro nivel en nuestra vida espiritual, tenemos que también, en segundo lugar, sentir el compromiso para servir. Compromiso. Dice este texto, y me van a acompañar en la lectura también, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Esta es la realidad. Yo estoy unido a ustedes, de por vida. Lo siento mucho. No se van a poder desprender de mí. Ustedes están unidos a mí. Nos pertenecemos como cuerpo. Acá en la capilla y cuando nos encontramos en la calle. Cuando yo me encuentro en la calle con alguien con quien nos vemos aquí en la capilla, me encuentro con mi hermano o con mi hermana, porque nos pertenecemos. Y sabe que a veces nosotros no entendemos lo que es estar comprometidos con el otro. Comprometerme con el otro es estar dispuesto a servir desde lo que yo sé hacer o desde lo que yo tengo. Vieron que cuando miramos esta lista de dones espirituales, dice, bueno, el que sabe enseñar, enseñe. El que ve que el otro tiene necesidad y tiene recursos, dé con generosidad.
El que sabe liderar, bueno, que lidera. Es decir, tenés ese don, ejercelo. Tenés esa capacidad, hacé lo que tenés que hacer. Dios te ha dado una habilidad, bueno, ponela al servicio de Dios. Pero al ponerla al servicio de Dios, le estás poniendo al servicio de los demás. Le estás poniendo al servicio de los demás. Porque nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces el compromiso es con el resto, con el cuerpo, con la iglesia. Y cuando hay compromiso, hay esfuerzo, hay decisión, hay deseo de estar, de participar. Entonces dejamos de lado nuestro propio beneficio, nuestros propios intereses y empezamos a ver los intereses de los demás. Es importante el nivel de compromiso. Porque cuando hablamos de compromiso, hablamos de fidelidad, hablamos de constancia, algo que tanto nos cuesta a los argentinos, ser constantes, ser disciplinados, no un día con un ánimo y otro día con otro, no hoy aparezco, mañana desaparezco, no ser inconstantes, sino ser constantes, estar siempre. Yo necesito mis dos manos, pero si una de mis manos se niega y se arrolla así, afecta a todo el cuerpo. La otra mano tiene que hacer todas las tareas que esa mano arrollada, atrofiada no quiere hacer. Así funcionamos como iglesia. No es verdad que cambia totalmente el concepto de lo que nosotros por ahí hemos heredado, que tenemos, de cierta religiosidad del pasado, que hacía que estableció una jerarquía donde había alguien y después estaban los oficiales y todo algo piramidal y la gente solamente estaba allí, venía, escuchaba y se iba. Eso no es la iglesia. Gracias a Dios porque la reforma modificó el pensamiento también y fuimos evolucionando hasta llegar al momento en que todo creyente es un sacerdote para Dios. Todo creyente es un sacerdote. ¿Saben lo que es un sacerdote? Un intercesor. Alguien que sirve al pueblo y en nombre del pueblo. Entonces cada creyente es un ministro. Cada creyente tiene un ministerio, tiene una responsabilidad, un lugar desde donde servir. A mí me encanta a veces. Ya estoy grande, entonces puedo pararme desde otro lugar y observar. Y ayer yo observaba el movimiento que había en la actividad con niños. Y había un equipo de trabajo así. No todos estaban haciendo lo mismo, pero todos estaban sirviendo en la misma tarea, con el mismo propósito. Bueno, yo vi ayer cómo servía un pequeño grupo. ¿Sabe por qué? Porque tiene el compromiso de servir. Y no hay placer, no hay un disfrute mayor que cuando uno se siente útil para otros. ¿No te ha pasado? ¿Viste cuando ayudaste a alguien? Uno siente una satisfacción de haber hecho algo por alguien. Eso es saludable, es bueno para la salud mental, dicen los psicólogos. Pero el Señor ya lo decía mucho antes. Más bienaventurado es dar que recibir. Nos pone felices cuando damos, cuando hacemos por el otro. Disfrutamos. Y a veces terminamos cansados. Pero qué lindo ese cansancio de haber servido. Qué hermoso es ese cansancio de haber servido al Señor. De haber servido a los hermanos, de haber estado, de haber compartido, de haberme interesado por el otro, qué le pasa, qué momento de su vida está transitando, de qué manera yo puedo ayudar, ser parte del otro, integrarme, interactuar con los demás. Eso es la vida de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser un cuerpo vivo. Y si uno quiere vivir en otro nivel espiritual, no puede hacerlo si está desconectado de la iglesia. No se puede. No puede un creyente llevar una vida espiritual en soledad, en aislamiento. Porque parte de nuestra vida es integrar una congregación. Dios nos quiere juntos.
nos quiere juntos, nos quiere involucrándonos con los demás. Y en tercer lugar, Dios nos ha dado capacidades para servir. Así que tenemos una condición para servir, ser humilde, un compromiso para servir en relación a los demás, estoy comprometido con el otro, pero también Dios me ha dado capacidades y nos ha dado capacidades. Fíjense lo que dice el versículo 6, tenemos dones como diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Diferentes dones. Tus dones no son los míos. Tenés dones, tenés habilidades, tenés capacidades que yo no las tengo. ¿Y para qué sirve? Para ministrarnos los unos a los otros. El tema de los dones espirituales merece un estudio aparte, pero es hermoso cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro lugar en la iglesia. ¿Desde qué lugar yo puedo servir al Señor? ¿Desde qué lugar puedo ser útil? No hay palabras más agradables a mis oídos que cuando alguien me dice, ¿en qué puedo ayudar? No sabes lo que estás diciendo. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Yo puedo hacer tal cosa, porque eso sale de un corazón que entendió todo, que entendió. ¿Vieron? Ahí está Mónica del armonio, están los muchachos acá en el teclado y en la guitarra. Están, y esa es una cosa vital dentro del culto, ¿sí? Así que, y hay personas que hacen varias cosas porque tienen capacidades, tienen dones, y lo pueden hacer. Así que el camino de la vida es hacia arriba, es decir, no conformarnos. ¿Vieron lo que leímos en los primeros versículos? No se amolden al mundo actual, no se conformen, no se queden en la vida cristiana en el mismo lugar. Avancen, 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 den cada vez más pasos hacia arriba, hacia arriba. Esta mañana me encontré con un muchacho que quiero mucho, así en Gaiman, y me dice, ¿sabes que estoy estudiando teología? Me anoté en un centro de estudios, él ya me había pedido referencia a ese centro, yo dije, sí, metete ahí a estudiar, y está Chocho creciendo, y él es un profesional, pero dice, no, yo quiero estudiar la Biblia, quiero estudiar teología, quiero aprender, quiero crecer, y quiero comunicar también esos conocimientos. Y a mí me alegra tanto eso, porque es alguien que dijo, no, yo no me quedo, quiero quedar en el mismo lugar. Quiero avanzar, ascender. El camino de la vida es hacia... ¿Y en qué punto estás del camino de la vida? ¿A qué nivel has llegado? Algunos se cansan y se detienen, bajan los brazos, se aflojan las piernas, viene el desgano, perdemos la motivación, lo que nos entusiasmaba al principio ya deja de entusiasmarnos. Porque de pronto la expectativa no está puesta en el Señor. En Colosenses 3, Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira ahí. Miren a Cristo sentado en un lugar de triunfo, de reinado. Está sentado en un trono. Pongan la mira allí, mírenlo a Él. No aflojen, no claudiquen. No abandonen, no se cansen, renueven sus fuerzas, fortalezcan sus piernas, su corazón y sigan adelante. Hay mucho todavía para hacer. Amén. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra nos muestra que podemos ascender a otro nivel para vivir la vida espiritual, la vida de fe, para que podamos llegar a ese lugar que vos preparaste para cada uno de nosotros, para que nosotros estemos dispuestos a crecer, a servirte,
a ser parte de la iglesia, a participar, no solamente a pertenecer, sino a participar y a permanecer siendo constantes, siendo fieles, sirviéndote. Sí, Señor, que todos nuestros dones, nuestras habilidades, las consagremos a tu nombre y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.